Hay algo que casi nadie te explicó realmente sobre lo que significa ser una hija de Dios. No significa que siempre seas fuerte, no significa que nunca dudes, no significa que tu fe sea perfecta ni constante. Y si alguna vez pensaste que era así, probablemente también has sentido que no encajas, que no llegas, que te falta algo, pero la verdad es otra, y es mucho más profunda y mucho más incómoda. Ser una hija de Dios no empieza cuando lo haces todo bien, empieza cuando, incluso en medio de tus dudas, hay algo dentro de ti que no desaparece, algo que no se rompe, aunque tú sientas que sí, porque hay una diferencia que cambia todo. Una hija de Dios no es alguien que nunca se pierde, es alguien que, incluso perdida, tiene un lugar al que volver, y si no entiendes eso, vas a vivir creyendo en Dios, pero sintiéndote lejos de ti misma, y eso desgasta más de lo que imaginas, porque entonces conviertes la fe en presión, en exigencia, en una lista invisible de cosas que debería hacer, pero que no siempre consigues sostener, y eso crea una distancia, no con Dios, contigo, porque empiezas a mirarte desde la insuficiencia, desde el no soy suficiente, desde el debería ser más, desde el por qué no soy como debería ser, y poco a poco, sin darte cuenta, te desconectas, no de la fe, de tu identidad. Y aquí es donde tienes que parar, porque hay algo que ya fue dicho sobre ti, mucho antes de que tú empezaras a dudarlo todo, algo que no depende de cómo te sientes hoy, ni de cómo actuaste ayer, ni de si estás en tu mejor momento o en el peor. Antes de formarte en el vientre, ya te conocía. No dice cuando lo hiciste todo bien, no dice cuando tu fe fue perfecta, no dice cuando cumpliste con todo, dice antes de que demostraras nada, antes de que fallaras, antes de que intentaras ser alguien. Eso significa algo muy claro: tu valor no empezó contigo, y por lo tanto, tampoco depende de ti mantenerlo. Pero vivir como hija de Dios no es repetir eso como una idea, es enfrentarte a lo que sientes cuando no lo crees, porque ahí está el punto real, no cuando todo encaja, sino cuando no encaja nada, cuando dudas, cuando te sientes lejos, cuando te preguntas si de verdad eres quien crees ser. Y eso pasa más de lo que la gente admite. Hay momentos donde oras y no sientes nada, momentos donde intentas confiar y te cuesta, momentos donde quieres creer, pero hay ruido dentro, y ahí es donde mucha gente se rompe, porque cree que eso significa que está fallando, que no es suficiente, que no es una buena hija de Dios, pero no, eso significa que eres humana. Y aquí viene algo que tienes que entender si de verdad quieres vivir esto de forma real. Dios no te eligió por tu perfección, te eligió conociendo tu proceso, conociendo tus caídas, conociendo tus dudas, conociendo incluso las partes de ti que tú misma rechazas. Y aún así, no retrocedió, y eso cambia completamente la forma en la que deberías mirarte, porque entonces ya no se trata de ser perfecta, se trata de no abandonarte, porque muchas veces, el problema no es que te alejes de Dios, es que te alejas de ti misma, te juzgas, te exiges, te comparas, te castigas por no estar donde crees que deberías estar, y en ese proceso, te desconectas de la única parte que realmente importa, esa parte dentro de ti que sigue siendo valiosa, incluso cuando tú no lo sientes, y eso es lo que tienes que aprender a sostener, porque ser una hija de Dios no es una etiqueta, es una relación, y no solo con Dios, contigo. Con cómo te hablas, con cómo te tratas cuando fallas, con cómo te miras cuando no estás en tu mejor versión, porque ahí es donde se ve todo, no en los momentos donde todo fluye, sino en los momentos donde te caes, porque ahí tienes dos opciones: o te atacas o te sostienes, y esa elección define todo. Hay una parte del Salmo 139 que dice algo que, si lo entiendes de verdad, te cambia la forma de verte. Te alabo porque soy una creación admirable. No dice, seré admirable cuando mejore. No dice, lo seré cuando lo haga perfecto. Lo dice en presente, tal como eres, con lo que tienes, con lo que te falta, con lo que estás intentando construir. Y eso es difícil de aceptar, porque estamos acostumbrados a sentir valor solo cuando cumplimos. Solo cuando hacemos bien las cosas, solo cuando encajamos en la idea que tenemos de debería ser, pero esto no funciona así. Tu identidad no es una meta, es un punto de partida, y si no empiezas desde ahí, todo lo que construyas va a sentirse inestable, porque siempre va a depender de cómo te vaya, de si lo haces bien o no, de si estás a la altura, y eso no es libertad, eso es presión disfrazada, y no es lo que se supone que deberías vivir. Ser una hija de Dios no significa que no tengas luchas, significa que tus luchas no definen tu valor, no significa que no caigas, significa que tu caída no cambia quién eres,
no significa que siempre creas, significa que incluso cuando dudas, hay algo que sigue sosteniéndote, y eso es lo que tienes que empezar a reconocer, porque si no lo haces, vas a vivir intentando ganarte algo que ya es tuyo, y eso agota, mucho más de lo que parece, porque nunca llegas, nunca es suficiente, nunca sientes que estás del todo bien, y mientras tanto, te pierdes de vivir desde un lugar completamente distinto, desde la aceptación, desde la calma, desde esa certeza interna que no depende de si hoy fue un buen día o no. Y ahora quiero que te hagas una pregunta, sin responder rápido de verdad. ¿Te estás tratando como alguien que ya es suficiente, o como alguien que todavía tiene que demostrarlo? Porque esa diferencia cambia toda tu experiencia, no lo que haces sino cómo lo vives, porque puedes hacer lo mismo desde dos lugares completamente distintos, desde la presión, o desde la identidad, desde el miedo, o desde la confianza, desde la necesidad, o desde la plenitud, y eso se siente, se nota en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo te levantas cuando algo no sale bien, y aquí es donde empieza el cambio real, no cuando todo mejora fuera, sino cuando decides dejar de mirarte desde la carencia, porque si eres una hija de Dios, entonces hay algo que tienes que empezar a asumir, no como idea, como decisión, no estás en proceso de volverte valiosa, ya lo eres, no estás intentando ser elegida, ya lo fuiste, no estás esperando el momento en el que sea suficiente, ese momento no llega, porque no es un momento, es una verdad que decides aceptar o seguir cuestionando, y si sigues cuestionándola, todo se vuelve más pesado, más confuso, más inestable, pero si empiezas a aceptarla, incluso sin sentirla del todo, algo cambia, empiezas a moverte distinto, empiezas a hablarte distinto, empiezas a reaccionar distinto, no perfecto, pero diferente, y eso es lo que marca la diferencia, porque no se trata de hacerlo todo bien, se trata de no olvidarte de quién eres, incluso cuando no lo haces, y eso es ser una hija de Dios en la vida real, no en teoría. No en lo ideal, en lo cotidiano, en lo imperfecto, en lo humano. Así que si algo de esto te está tocando, si en algún punto sientes que esto también habla de ti, escribe una palabra en los comentarios: identidad. No por el vídeo, por ti, porque reconocer que has estado viviendo desde la exigencia, y no desde quién eres, es el primer paso para volver. Y lo que viene ahora, va aún más profundo, porque vamos a entrar en lo que pasa cuando dudas, cuando te alejas, y cuando sientes que no estás a la altura. Y ahí es donde todo se pone real, porque aquí es donde todo deja de ser teoría y se vuelve real. Porque es fácil sentirte una hija de Dios cuando todo está bien, cuando las cosas fluyen, cuando sientes paz, cuando oras y parece que hay respuesta, cuando tienes claridad. Ahí todo encaja, ahí creer es sencillo, pero la verdadera prueba no está ahí. Está en los momentos donde nada se siente claro, donde dudas, donde te sientes lejos, donde haces todo lo que deberías hacer y aún así no sientes lo que esperabas sentir. Y eso pasa, más de lo que la gente admite, porque hay una presión silenciosa que casi nadie dice en voz alta. La idea de que si eres una hija de Dios, deberías estar bien, deberías tener fe firme, deberías sentirte segura, deberías no tambalearte tanto, pero esa idea no es real. Es una expectativa, y cuando intentas vivir desde una expectativa, en lugar de desde la verdad, te rompes por dentro. Porque entonces cada duda se siente como un fallo, cada bajón se siente como una señal de que algo está mal en ti. Cada momento de desconexión se convierte en culpa, y ahí es donde muchas personas se cansan. No de Dios, de la presión de no sentirse suficientes ni siquiera dentro de su fe. Y eso es más común de lo que imaginas. Hay una microhistoria que refleja esto de forma muy clara. Una mujer, profundamente creyente, constante, disciplinada, que durante años había sostenido su fe con fuerza, empezó a pasar por una etapa difícil. Nada externo espectacular, simplemente silencio. Oraba y no sentía lo mismo. Leía y no conectaba igual. Intentaba mantenerse firme, pero dentro había una sensación nueva. Distancia. Y eso la descolocó, porque pensó que estaba fallando, que había hecho algo mal, que ya no era la misma, y durante un tiempo se exigió más,
más oración, más disciplina, más esfuerzo, pero cuanto más intentaba forzarlo, más vacío se sentía, hasta que en un momento de agotamiento, dejó de intentar hacerlo perfecto. Y simplemente dijo algo distinto, no bonito, no estructurado, no correcto, real. Algo como, no sé qué me pasa, pero no quiero fingir contigo. Y ahí, algo cambió. No porque todo se arreglara de golpe, sino porque dejó de esconderse, dejó de intentar encajar en una versión ideal. Y empezó a relacionarse desde la verdad. Y eso es mucho más poderoso que cualquier perfección. Porque ser una hija de Dios no significa tener siempre la respuesta correcta. Significa atreverte a ser real, incluso cuando no entiendes lo que te está pasando. Y aquí es donde entra algo que cambia completamente la perspectiva. Hay un versículo que dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. No dice, cuando estés fuerte. No dice, cuando tengas fe. No. Dice, eres mía. Punto. Sin condiciones, sin requisitos ocultos, sin cláusulas. Y eso es difícil de aceptar cuando estás acostumbrada a exigirte tanto. Porque entonces no sabes qué hacer con el error, no sabes qué hacer con la duda. No sabes qué hacer con los momentos donde no eres tu mejor versión, y ahí es donde tienes que tomar una decisión importante. ¿Vas a usar esos momentos para alejarte de ti misma, o para conocerte más? Porque ahí hay una diferencia enorme. Si cada vez que fallas te atacas, te estás enseñando a vivir desde el rechazo, pero si cada vez que fallas te observas, te estás enseñando a vivir desde la conciencia, y eso cambia todo, porque entonces ya no necesitas ser perfecta para sentirte en paz. Necesitas ser honesta, y eso libera mucho más de lo que parece, porque te quita el peso de tener que sostener una imagen constante, te permite bajar, te permite respirar, te permite ser humana sin sentir que estás perdiendo tu valor por ello. Y eso es lo que muchas personas necesitan entender, que tu valor no sube ni baja según cómo estés hoy, no fluctúa con tu rendimiento, no depende de si cumpliste o no, es estable, aunque tú no siempre lo sientas así. Y aquí es donde entra otra realidad que pocas veces se dice, ser una hija de Dios no te hace inmune al dolor, no te evita procesos, no te salta etapas, te acompaña en ellas, pero eso no significa que no duelan, no significa que no confundan, no significa que no haya momentos donde te sientas perdida, y eso está bien, porque el problema no es sentirte así, el problema es pensar que no deberías sentirte así, y ahí es donde empieza el conflicto interno, porque luchas contra lo que estás viviendo. En lugar de atravesarlo, y cuando luchas contra lo que sientes, te desgastas el doble, pero cuando empiezas a permitirlo, a observarlo, a no juzgarte por ello, algo cambia, no se va el dolor de golpe, pero deja de controlarte, deja de definirte, y empiezas a sostenerte de otra manera, más firme, más real, más conectada contigo, y eso es crecimiento de verdad, no el que se ve, el que se siente, el que transforma, y aquí es donde tienes que hacer otro ajuste importante. Porque muchas veces buscas señales fuera, buscas sentir algo fuerte, buscas confirmaciones, buscas claridad inmediata, pero hay algo que tienes que entender, no todo lo importante se siente intenso, a veces lo más real, es silencioso, es sutil, es esa pequeña decisión interna de no abandonarte, de no hablarte mal, de no exigirte más de lo que puedes sostener en ese momento. Y eso, aunque no se vea, tiene un impacto enorme, porque estás cambiando la relación contigo misma, y esa relación es la base de todo, porque puedes creer muchas cosas, puedes saber muchos versículos, puedes entender muchas ideas, pero si la forma en la que te tratas sigue siendo dura, exigente, crítica, vas a vivir en tensión, aunque por fuera todo parezca correcto. Y eso no es lo que se supone que deberías vivir. Ser una hija de Dios también significa aprender a mirarte con la misma gracia con la que eres mirada. Y eso no es automático, es un proceso, un entrenamiento interno, una práctica diaria. Porque tu mente va a seguir yéndose a la exigencia, al juicio, a la comparación, pero tú puedes elegir no quedarte ahí, puedes darte cuenta, puedes parar, puedes cambiar la forma en la que te hablas. Y eso poco a poco construye algo distinto, algo más estable,
más ligero, más real, y entonces empiezas a notar cambios, no necesariamente fuera, dentro, empiezas a sentir menos presión, menos necesidad de hacerlo todo perfecto, menos miedo a equivocarte, y más capacidad de sostenerte. Incluso cuando no estás bien, y eso vale más que cualquier perfección, porque es lo que te permite vivir en paz contigo misma. No solo en los días buenos, también en los difíciles. Y esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe real. La superficial depende de cómo te sientes. La real se sostiene incluso cuando no sientes nada. No porque fuerces, sino porque decides no abandonarte. Y eso es lo que te va a cambiar. Y ahora es donde todo se define, porque después de todo lo que has escuchado, ya no puedes volver a lo mismo. Ya no puedes seguir viéndote como alguien que tiene que ganarse su valor. Ya no puedes seguir tratándote como si siempre te faltara algo para ser suficiente. Porque si de verdad entiendes lo que significa ser una hija de Dios, hay algo que tiene que cambiar dentro de ti, no fuera, dentro. Y es esto: dejar de vivir desde la exigencia y empezar a vivir desde la identidad. Porque mientras sigas funcionando desde la idea de que tienes que llegar a ser alguien, vas a seguir sintiéndote en camino, incompleta, en deuda contigo misma. Pero cuando empiezas a entender que no estás en proceso de volverte valiosa, sino de reconocer que ya lo eres, algo se acomoda. No todo se vuelve perfecto, pero deja de sentirse como una lucha constante. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque una hija de Dios no es alguien que nunca se rompe, es alguien que, incluso rota, no se abandona. Y esta es la parte que quiero que te lleves, la que de verdad importa, la que no puedes ignorar cuando se apague este vídeo. No es tu perfección lo que te acerca, es tu honestidad, no es tu fuerza constante. Es tu capacidad de volver, no es hacerlo todo bien, es no perderte a ti misma cuando no lo haces. Porque hay algo que tienes que entender de una vez. Tu valor no está en juego, no sube, no baja, no se negocia con tus resultados, no depende de tu estado emocional, no se rompe cuando fallas. Y si sigues viviendo como si sí, te vas a seguir agotando, intentando sostener algo que nunca estuvo en peligro. Y aquí es donde entra una verdad que cambia todo si decides tomarla en serio. Nada de lo que hagas hoy va a hacer que seas más hija de Dios mañana. Y nada de lo que hayas hecho ayer hace que lo seas menos hoy. Piénsalo, porque eso rompe completamente la lógica desde la que has estado funcionando. Esa lógica donde todo depende de cómo lo haces, de cómo estás, de si cumples o no. Y cuando rompes eso, te enfrentas a algo nuevo, algo que al principio incomoda pero que después libera. La responsabilidad de elegir cómo te tratas, sabiendo quién eres, porque entonces ya no puedes justificar el maltrato interno. Ya no puedes seguir hablándote desde el rechazo, ya no puedes seguir exigiéndote como si estuvieras intentando ganarte algo, porque ya no tiene sentido. Y ahí es donde empieza el cambio real, no cuando cambian tus circunstancias, cuando cambias tu forma de mirarte. Y esto no es automático, no pasa de un día para otro, vas a volver a lo mismo muchas veces. A exigirte, a dudar, a sentirte insuficiente. Pero ahora hay una diferencia, te vas a dar cuenta. Y en ese momento, puedes elegir, puedes seguir en lo mismo, o puedes parar, respirar, y recordarte algo que ya es verdad, aunque no lo sientas en ese instante. Que no tienes que demostrar nada para ser quien ya eres. Y eso, repetido muchas veces, cambia todo. Porque empiezas a construir una relación distinta contigo, más firme, más compasiva, más real. Y eso se nota en cómo reaccionas, en cómo te levantas después de un mal día, en cómo te hablas cuando algo no sale bien, en cómo te permites descansar sin sentir culpa, y poco a poco, empiezas a vivir diferente. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no estás en guerra contigo y eso es paz. No la ausencia de problemas, la ausencia de lucha interna constante, y esa es una de las cosas más valiosas que puedes construir. Porque puedes tener muchas cosas, logros, relaciones, metas cumplidas, pero si no tienes paz contigo, todo eso se siente inestable, y en cambio,
Cuando empiezas a vivir desde la identidad, aunque haya cosas que no estén resueltas, tú estás más firme, más presente, más conectada contigo, y eso cambia la experiencia de todo. Así que ahora la decisión es tuya. Puedes seguir viviendo desde la exigencia, desde el tengo que ser más, desde el todavía no es suficiente. O puedes empezar a vivir desde otro lugar, desde el ya soy y desde ahí construyo. Y no es lo mismo, no se siente igual, no se vive igual. Y esta es la frase que quiero que se te quede grabada, la que realmente marca un antes y un después si decides aplicarla. No eres una hija de Dios cuando lo haces todo bien, lo eres cuando decides no abandonarte cuando no lo haces. Piénsalo, porque eso cambia completamente la forma en la que te ves, y la forma en la que te ves define cómo vives. Así que no se trata de hacerlo perfecto, se trata de no olvidarte de quién eres, incluso en tus peores momentos, y si eso empieza a ser tu base, todo lo demás se ordena, poco a poco, sin presión, sin esa sensación constante de estar llegando tarde a tu propia vida. Así que si has llegado hasta aquí, y algo dentro de ti sabe que esto era lo que necesitabas escuchar, haz algo con eso, no lo dejes pasar como otro vídeo más, hazlo real, y escribe una palabra en los comentarios vuelvo. No por escribir, por lo que significa, porque decidir volver a ti, dejar de exigirte desde el rechazo, y empezar a sostenerte desde la identidad, es uno de los cambios más importantes que puedes hacer, y ese empieza hoy.